empezar a grabar y vamos a ver. Ajá, ahí se puede ver la guía. Confírmame, Marcel. Sí, Perfecto. Ya esta parte ya nosotros la hemos visto. Estracocha. Ahora, Jesús, ¿por qué tienes esto es lo acento en más Estracocha? probable, esto es lo más probable que no te vaya para el examen, porque este es ortocentro, incentro, baricentro y circuncentro que ya ¿Estás lo grabando vieron. ya? Sí, sí. Esto es lo más probable que no. Ya a partir de aquí. A partir de aquí. Fíjate aquí. La primera pregunta sería algo sencillo. ¿Qué es para ti, Marcelo, congruencia de triángulo? ¿Cómo? ¿Qué es, o sea, con tus propias palabras, qué es para ti congruencia de triángulo? Un rato. Ujú. ¿Cómo? Repito, ¿qué es para ti congruencia de triángulos? Congruencia de triángulos es cuando O por lo menos al superponerlos coinciden todos sus puntos. al superponerlo, va por ahí. O sea, hay una Mm, coincidencia, ¿cierto? sí, A ver, esta sí, es palabra, eso lo que yo entiendo de congruencia de triángulos. ¿qué es esta palabra? Ajá. ¿Qué significa congruencia? ¿Qué significa la palabra congruencia? ¿Correcto? ¿Qué es? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué significa congruencia? ¿No te acuerdas? No, sí, sí, congruencia es como ah, cuando tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición. Va por ahí, pero todavía no me ha dicho específicamente qué es. Fíjate que dices algo interesante. Tiene las mismas puntos, los mismos lados, mismas características. ¿Congruencia qué es? Simplemente lo vamos a definirlo como una igualdad. Así, congruencia lo vamos a definir como una igualdad. Entonces, ¿qué es una igualdad, Marcelo? Simplemente una Que dos igualdad cosas son iguales. entre dos cosas. Por ejemplo, yo tengo en este caso el triángulo 1, y en este caso yo tengo del otro lado, del lado derecho, tengo el triángulo 2. Para el triángulo 1, Marcelo, atento, para el triángulo 1, si el triángulo 1 es congruente al triángulo 2, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si este es el segmento AB, y lo vamos a denotar de esta manera el segmento, o sea, AB, el segmento AB, ¿qué podemos decir con respecto al otro triángulo, al triángulo 2? Para que sean congruentes, ¿qué debe de pasar, Marcelo? Repito la pregunta, Marcel. ¿Qué debe de pasar para que el segmento AB sea congruente al triángulo 2? Que sean iguales. Pero que sean iguales, ¿qué cosa? Sus lados, el lado AB como el otro lado AB. Exactamente, es decir, que hay una relación entre este lado AB y este lado A'B'. Muy bien. Entonces, este segmento de recta lo vamos a colocar aquí, sería el segmento A'B'. Entonces coloco aquí el segmento AB, lo voy a colocar aquí, el segmento AB es congruente ¿a quién? Al segmento A'B'. Son iguales. Ahora, si eso es con el segmento AB, ahora con el segmento, imagínate que ahora estamos en el segmento BC. Para que el segmento BC sea congruente al triángulo 2, ¿qué debe pasar, Marcel? ¿Cómo? Para que el segmento, o sea, para que el segmento del triángulo 1, que en este caso estamos estudiando BC, sea congruente al triángulo 2, ¿qué debe de pasar?
Que sean iguales sus lados. ¿Cuál lado? AB. AB. No, porque AB, o sea, el cemento AB es igual al cemento A', B'. Ya ahí cumple la primera igualdad. Pero ahora yo estoy en el cemento BC. ¿Qué debo de hacer entonces? AC. Ah, no, tampoco. Si estoy en No, el AB, cemento BC, perdón. No AC, BC. BC, exactamente. Entonces el cemento Tararán, tararán, tan, BC tan. tiene que ser igual al cemento B', C'. ¿Cómo lo vamos a dibujar en el diagrama? Así. Coloco B', C', cemento. Entonces, coloco aquí el cemento BC, colocarlo aquí. Cemento BC es congruente ¿a quién? A B', C'. Ahora, el último segmento. Ahora estoy con el segmento AC. Si este que está aquí es mi segmento AC, ¿a quién debe ser congruente? Al AC'. Exactamente, a AC'. Entonces, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo lo dibujo en el triángulo? Simplemente le colocas aquí el segmento AC. El segmento AC es congruente a A', C'. ¿Cómo coloco la congruencia? Lo coloco aquí. El segmento AC es congruente al segmento A', C'. Entonces, eso es la congruencia de triángulo. Cuando yo te digo, Marcelo, ¿qué es una congruencia de triángulo? Profesor, una congruencia es una igualdad. ¿Pero una igualdad en quién? De sus lados. Ahora, si los ángulos son iguales, ¿qué va a pasar con sus ángulos también, Marcelo? ¿Qué va a pasar con sus ángulos? También tienen que ser iguales. Es decir, si este ángulo vale alfa, este ángulo también va a valer alfa prima. Si este ángulo que está aquí vale beta, este ángulo que está aquí va a valer beta prima. Entonces, a ver, beta prima. Y si este ángulo que está aquí vale tita, ¿cuánto vale este ángulo que tengo aquí? Este ángulo vale tita prima. Entonces, te das cuenta que hay una relación de ¿quién? De alfa igual a alfa prima. De beta es igual a beta prima. Y de tita es igual a tita prima. Ahora te pregunto, Marcelo, que esta es la pregunta interesante. ¿Es necesario que para yo decir que hay congruencia de triángulo, escucha bien la pregunta, Marcelo, ¿es necesario que para yo decir que hay congruencia de triángulo, yo tengo que estudiar todos los lados o todos los ángulos? ¿O puedo estudiar simplemente algunos casos? ¿Quién me respondería a esa pregunta, Marcelo? ¿Es necesario que yo desarrolle toda? ¿Es necesario o no? ¿O simplemente puedo estudiar algunos casos? Sí, ¿Sí que? la segunda. La segunda, es decir, tengo que desarrollar algunos casos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los casos que debo desarrollar? Por ejemplo, aquí tenemos el primer caso, postulados de congruencia. El primer caso, ALA, ¿qué significa? Ángulo, lado, ángulo. Eso lo tenemos en el cuaderno, ¿cierto, Sí, Marcelo? Rápidamente, ¿qué relación de ángulo puedo colocar para el triángulo 1 como para el triángulo 2? ¿Qué relación pero de ángulo? Fíjate que aquí te dice ángulo, lado, ángulo. Es decir, este ángulo va a ser igual a este ángulo que está aquí. ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo quedaría? Voy a colocar yo el primero para que veas cómo es. Simplemente sería el ángulo A es igual
el ángulo, acuérdate que el ángulo se denota con una hacia arriba. A' hacia arriba. Entonces el ángulo A es igual a A'. ¿Eso fue muy complejo, Marcelo? Ahora, el segmento AC, si es congruencia, debe ser igual a este mismo lado. Es decir, el segmento, ¿qué segmentos son iguales, Marcelo? Díctalo para copiarlo. ¿Cómo coloco la relación? Los dos ángulos son iguales y un lado. Ok, y el del lado, ¿cómo coloco la relación? Por lo menos aquí coloqué la relación del primer Es ángulo. lado igual al lado prima. Pero, ¿qué lado? ¿Cómo se llama el lado que son iguales? Ve el triángulo. Ah, B. O sea, ves un lado. No, no, no. B no. Ujú. B. No, ¿Cuál sería el lado? ah, sería. Ujú. Rápido. Aquí, ¿cuál es el lado que es congruente, Marcia? Sería. ¿Cuál sería? Ujú. Repito la pregunta, ¿cuál es el lado que es congruente? O sea, del triángulo 1, ¿qué lado es congruente con el triángulo 2? Viendo el diagrama. El AB. El AB. Sí. Si te están dando que este ángulo es exactamente igual a este ángulo y este ángulo es exactamente igual a este ángulo, va a ser el lado AB, el que es igual. Sería AC. AC, claramente sería C. Entonces, ¿cómo coloco la relación? Haz el segmento AC, ¿a qué va a ser igual? A igual a AC prima. Sería A', C'. Ahora, eso es con respecto al lado. Ahora, con respecto al ángulo, el ángulo A es igual al ángulo A'. Ahora, con respecto al ángulo, ¿cuál tercer ángulo me falta? Marce, ¿qué ángulo me falta? El C. El C. Entonces, C, Ah, el ángulo C es exactamente igual al ángulo C'. Entonces, ¿qué nos dice el primer caso? Ángulo, lado, ángulo. Es decir, un triángulo comparte el mismo lado que el otro triángulo y que los dos ángulos adyacentes, ¿te acuerdas lo que eran ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes son los que pertenecen a la misma recta. Si los ángulos adyacentes, es decir, el ángulo derecho y el ángulo izquierdo, son iguales para el triángulo 1 como para el triángulo 2, hay congruencia. El primer caso entonces es ángulo, lado, ángulo. ¿Eso te pareció muy complejo, Marcelo? no. Perfecto. ¿Hay alguna duda? Pues entendí el primer caso. Sí. Ahora, con respecto al segundo caso, ¿qué podemos decir? El No. segundo caso se llama lado, ángulo, lado. Primero que nada, ¿qué lado es congruente, Marcelo? Para anotarlo aquí. A ver qué podría ser. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué lado es congruente? Ya esto pensé que ya lo sabías. Esto ya debería ser sencillo para ti. Ve el triángulo 1. Fíjate, ve el triángulo 1 y ve el triángulo 2. ¿Qué Sería lado, primer ángulo, lado. lado, ángulo, lado? Muy bien. ¿Qué relación en el lado? ¿Cuál sería el primer lado? ¿Cómo lo relaciono para A. anotarlo? ¿A qué? A. A es igual a A prima. Exactamente, pero no, eso sería el ángulo. Estamos hablando ahorita de los Ah, lados. AB, 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 AB. El segmento AB
es exactamente igual o congruente al segmento A', B', ¿cierto? Ahora, el ángulo. ¿Qué ángulos son Sería B. iguales? B, ¿cierto? Es decir, el ángulo B es congruente al ángulo B'. Y falta el lado. ¿Qué otro lado es congruente? BC. BC, muy bien, coloco aquí el lado BC es congruente a B', C'. Y eso es todo. Entonces, ¿qué nos dice el segundo caso? Lado, ángulo, lado. Eso es todo. ¿Te parece muy complejo, Marcelo? ¿O lo ves No. fácil? Entonces, la idea es que lo aprendas de una manera rápida. Si tú te sabes los casos, automáticamente sabes congruencia. El último caso es el más fácil. ¿Qué dice el último caso de congruencia? Uy, aquí me pasé. El último caso de congruencia dice lado, lado, lado. Por ejemplo, ¿qué significa? Que los tres lados son iguales. Entonces, ¿cuál es la relación de congruencia? Por ejemplo, para el primer lado, ¿cuál sería, Marcelo? ¿Cuál sería el primer caso, o sea, el primer lado, perdón, que haya congruencia? ¿Cómo? Repito, ¿cuál sería el primer lado para que haya congruencia? AB. Exactamente, digo, el segmento AB es congruente al segmento A', B'. Ahora, otro, BC. BC. Entonces, BC es congruente ¿a quién? ¿A quién AC, sería? ABC prima. AB', AB', C'. Y por último, ¿cuál sería? AC es igual a AC. C prima. Muy bien, el segmento AC es congruente ¿a quién, Marcel? AC prima. Ah, exactamente. Entonces, fíjate, lo difícil de esto es a veces los casos de congruencia. Tú te sabes, te aprendes los casos de congruencia y ya lo dominas. Entonces, el primer caso de congruencia es, ¿me lo puedes decir, por favor? ¿Cuál es el primer caso de congruencia? Ajá. Fíjate que ahorita hemos visto congruencia de triángulo. ¿Cuál es el primer caso de congruencia, Marcelo? Ala. Ala, muy bien. Sí, sí, es ala, pero ¿qué significa ala? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, muy bien. ¿Te puedes acordar de eso? ¿Y el segundo Ujú. caso de congruencia? Lal. Lal. ¿Qué significa lal? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Y el último caso de congruencia? L- Il. ¿Qué significa? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces, fíjate que tienes tres casos de congruencia. Esos tres casos es lo que tú te tienes que aprender de memoria. Si tú te sabes los tres casos de memoria, estás hecho. Entonces, vamos a aplicarlo en los ejercicios. Fíjate aquí, voy a compartir pantalla. Por ejemplo, aquí dice, a ver. Dice, determina qué pares de triángulos son congruentes en los que se representan a continuación e indica el caso de congruencia correspondiente. A ver, o qué relación, lo que tienes que decirme, si hay congruencia y en qué caso estamos. Marce, ¿qué caso de congruencia estamos aquí? Marcelo, ¿en qué caso de congruencia estamos? En Ujú. lado, ángulo, lado. Poricare. Lado, ángulo, lado, pero ¿quién con quién? ¿T1 con quién? ¿O T2 con quién? ¿O T3 con quién? O Ah, sea, T1, tienes... T1.
Ajá, T1, ok. T1 con. ¿T1 con quién? Marcel. T1 con T5, T1 con T2, ¿con quién? Ya esto deberías saberlo al toque. Si te sabes los casos, ¿cuál sería? Ah, Ujú. O sea, tienes 4 triángulos arriba, tienes 4 triángulos abajo. T6. ¿T1 con quién? T6. Con T6. T1 con T6. A ver. ¿Y qué caso de congruencia se forma? T1 con T6. Ya dije. ¿Qué caso? Es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien. L a Lado, N. ángulo, lado. Perfecto. Lado, ángulo, lado. A ver, ¿hay otro caso de congruencia? ¿Hay otro caso de congruencia, Marcelo? O sea, tienes Ah, T1 con T6. ¿Qué más? podría ser. Déjame pensar. Tranquilo. Fíjate, el primer caso lo dijiste bien. Lado, ángulo, lado. Comparten el mismo ángulo, comparten los mismos lados. Muy bien. ¿Qué otro tú crees que podría haber posiblemente? T3 con T8. T3 con T8. T3 con Sí. T8. ¿Qué caso de congruencia hay ahí? Este. eh, lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Muy bien. Fíjate que lado, 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 simplemente todos sus lados son iguales. Está sencillo ese. Muy bien. ¿Qué otro caso de congruencia tenemos? Mm. Ah, T4 con T5. Sería ángulo, T4. lado, ángulo. Exactamente. Muy bien. Fíjate, ese que me dijiste es el más complejo. ¿Por qué? Aparentemente no hay congruencia, pero sí la hay porque los ángulos, si te das cuenta, los dos ángulos son adyacentes y comparten el mismo lado. Entonces tienes 25, 35 y 10. Muy bien. ¿Qué caso sería este? T2 con. Ángulo, lado, ángulo. Sería ángulo, lado, ángulo. ¿Y hay otro caso de congruencia? Sí, T2 con T7. T2, T2 con T7. A ver. ¿Qué caso de congruencia hay ahí? Ujú. Ah, es lado, ángulo, lado. Fíjate, ahí se caen varios estudiantes. Muy probable, ¿por qué? Porque aparentemente es lado, ángulo, lado, ¿cierto? Pero fíjate, para que se cumpla lado, ángulo, lado, ese ángulo que se forma tiene que estar formado por dos lados iguales. Si te das cuenta, el 3 y el 2 no es lo mismo aquí. El lado 3 y el lado 2 es este ángulo. Entonces, no hay un caso de congruencia. Marce, ¿te das cuenta de eso? No, ajá. Entonces, lo borramos aquí. Lo borro aquí. Ya. ¿Habrá otro caso de congruencia o así queda? No, así queda. Así queda, ¿verdad? Perfecto. Por eso te digo, si te sabes los casos de congruencia, estamos hechos. Ahora, fíjate aquí, voy a colocar un momento. Ajá, voy a borrar esto. Ahora, fíjate, vamos a ver esto que está aquí. Dice, actividad de extensión 3.
En cada uno de los casos A, B y C selecciona los triángulos congruentes e indica el caso de congruencia. A ver, fíjate, con respecto a estos no, a estos dos primero. ¿Hay algún caso de congruencia entre T1, T2, T3, Marcelo? Primero, aquí es distinto, aquí tienes que ver en fila, es decir, en esa primera fila hay caso de congruencia, de aquí a aquí. Marce, ¿hay caso de congruencia o no? Sí. ¿En dónde? ¿Quién con quién? Marce, ¿quién con quién? ¿T1, T2 o T3? ¿En dónde hay caso de congruencia? Marce, voy a colocar en pausa. Ya, vamos a continuar en la guía. En eso que está aquí, en las tres opciones, la A, ¿qué caso de congruencia hay? ¿En dónde? En la A sería lado, ángulo, lado. En la A, pero en la A, ¿con quién? O sea, ¿en dónde hay caso de congruencia? ¿T1 o T2 o T3? ¿Con quién con quién? Acuérdate que tienes que comparar dos triángulos. T1 y T1, T3. T1 con T3. Ya. T1 con T3, ¿qué caso de congruencia hay? Está bien, está bien, está bien, está bien. Lado, ángulo, lado. Ajá. ¿En qué caso de congruencia? Lado, ángulo, lado. ¿Cómo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Perfecto. L a L. Perfecto. L, L, A, L. Ahora, en el segundo caso, ¿cuál sería? Fíjate, igualito. Tienes que ver entre T1, T2 y T3 dónde hay un caso de congruencia. ¿Dónde, Marce? Está fácil. Entre T1, T2 y T3. Ah, Fíjate que el primero lo hiciste muy bien. Es sería T1 con T3. T1 T1, a y ver, T1 con quién? ¿Con T1 y quién? T3. T1, lo voy a colocar aquí, T1 con T3, es decir, con este. Ya. Ahora, T1 con T3, ¿qué caso de congruencia hay ahí? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ya. Perfecto. Fíjate que los dos ángulos son adyacentes al lado que son iguales, al lado 5. Muy bien, Marce. ¿Te das cuenta que es bien fácil esto? Si te concentras en el examen, tenlo por seguro que va a salir muy bien. Espérate aquí. Espérate. Ya. Ajá. Ahora, voy a borrar esto y vamos a continuar. En el último caso, que ya este es el último ejercicio en congruencia de triángulo, ¿hay congruencia en T1, T2 y T3? ¿En cuál caso hay congruencia, Marcelo? Y fíjate que hay un detalle interesante. Son triángulos rectángulos. ¿Cómo?
Fíjate que hay un caso, o sea, es interesante porque tienes el caso de que los tres triángulos son rectángulos. En esos tres triángulos hay caso de congruencia. En algún caso. Acuérdate que cuando yo me refiero a caso de congruencia, es que tú tienes que relacionar un triángulo con otro y decirme, sí, profesor, si hay un caso o no. Ajá. Ahora, entonces, ¿cuál caso de congruencia tú crees que hay ahí? ¿T1 con T2 o T1 con T3? ¿Con quién? ¿Marcel? Sí. ¿Quién con quién? ¿O consideras que no hay un caso de congruencia? Puede ser, puede No, ser. sí hay. Ah, Ya. la 2, ¿no? Ah, la 3. Eh, pero la pregunta es, ¿quién con quién? No, la 2, ¿no? La 2. O sea, ¿a qué te refieres con la 2? O sea, a No, este ¿te refieres a triángulo. la 2? ¿A cuál es la 2? Lado, ángulo, lado, a ese. No, la 2. Ya, pero ¿a qué te refieres con la 2? Marce, ¿a qué te refieres con 2? ¿Qué número? Ya, por eso. ¿A qué te refieres con ese ¿Pero qué número? número es? No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con qué número? O sea, tienes tres casos, T1, T2 y T3. La pregunta es precisa. ¿En qué caso de congruencia De la número estamos? 2, ¿no? En la número 2. ¿Qué dice el caso número 2? Hablamos de la número 2, ¿no? Ya, pero estoy preguntando, ¿en qué caso de congruencia estamos si es la 2? Es que ¿a cuál te refieres? No te estoy entendiendo nuevamente. Escúchame, repito la pregunta. ¿Qué es una congruencia de triángulo, Marcelo? Es que ¿a qué te refieres? ¿A qué pregunta te refieres? Si ya hicimos la uno, hicimos la 2, vamos en la 3, ¿cierto? Fíjate, ya hicimos la uno, ya hicimos la 2, vamos en la 3. ¿En qué caso de congruencia estaríamos en la pregunta 3? Ah, tendría que ser... Es T1 y T3. T1 y T3. A ver, a ver. Fíjate, estamos un cateto y una hipotenusa, un cateto y una hipotenusa. ¿Y por qué T2 no sería también congruente? Fíjate Porque que T2 también tiene las mismas características que T1 y que T3. Tiene las mismas características, las mismas. entonces, ¿cuál sería? Entonces, ahí la respuesta sería, profesor, los tres triángulos son congruentes. Los tres. Porque fíjate, lado, 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 lado y lado y lado. Acuérdate que en un triángulo rectángulo con dos características iguales ya son congruentes. Puede ser dos ángulos iguales, ojo, que no sea el de 90 grados, sino los otros ángulos internos. O puede ser ángulo-lado, o puede ser lado-lado. En este caso hay congruencia de triángulo porque estamos en lado-lado. Entonces, los tres triángulos, los tres, T1, T2 y T3, tienen un cateto que vale 5
y una hipotenusa que vale 13. Está fácil. ¿Te diste cuenta? Entonces, en conclusión, ¿hay congruencia de triángulo? Sí. ¿Qué caso hay? Los tres triángulos son congruentes. Y estamos en el caso lado, lado. Entonces, eso deberíamos anotarlo en el cuaderno Vamos a buscar el cuaderno. Voy a aplicar el teorema de Pitágoras ahora aquí. Dice, en los siguientes triángulos hallar X. Entonces, en el ejercicio 1, simplemente ya nosotros habíamos visto que el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces te va a quedar x lo elevo a la 2 es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces x al cuadrado va a ser igual 5 al cuadrado, 25, más 3 al cuadrado, 9. ¿Cuánto es 25 más 9? 34. Ahora, Marcelo, te pregunto, ¿cómo elimino ese cuadrado? Marcelo, rápidamente, ¿cómo elimino ese cuadrado? ¿Cómo elimino ese cuadrado, Marcelo? Ajá. Aquí, de esta expresión matemática, ¿cómo elimino ese cuadrado? Marce, ¿estás? Marce, pregunto, ¿cómo elimino ese cuadrado que tengo aquí? Si tengo x cuadrado igual a 34, ¿cómo elimino ese cuadrado? ¿No me estás escuchando? A ver. ¿Ahora sí me escuchas? Activa el audio. A ver, no tiene que salir. ¿Me escuchas, Marce? A ver, voy a colocar en... Voy a continuar aquí nuevamente. Ajá. Fíjate, en el 1. Simplemente ya me están dando los catetos. ¿Qué hago? Aplico directamente el teorema de Pitágoras. Cateto 1 al cuadrado es igual a cateto 2 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Va a ser aquí a la 2, a la 2, a la 2. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado es 25 más 3 al cuadrado 9. 25 más 9, eso es igual a 34. La pregunta fue la siguiente, Marcelo. ¿Cómo elimino ese cuadrado? Lo paso como raíz al 34. Exactamente. Elevo raíz del lado izquierdo y elevo raíz del lado derecho. A la final simplemente este cuadrado cancela la raíz. Me quedaría x es igual a la raíz cuadrada de 34. Y eso es todo. Ahora, para el segundo caso. ¿Cómo harías el segundo caso? A ver, ¿me ayudas? Voy a anotar lo que tú me digas ahí. ¿Cómo sería? Sería Ujú. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Ujú. No, no. Sería x al cuadrado X al cuadrado igual es igual 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Me falta colocar aquí el cuadrado. Este elevado a la 2, a la 2, a la 2. Entonces me está quedando aquí, ajá. X al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es 4 al cuadrado, Marcia? 16 más 16. 16 más 16. Y voy a colocar aquí este elevado a la 2, ¿cierto? Entonces Ujú. sería x al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? 16 más 16, 32. Sería, ajá, Para eliminar ese cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? eh,
raíz en X y raíz en 32. Elevo raíz del lado izquierdo, elevo raíz del lado derecho. Cancela este cuadrado con la raíz y ¿qué te va a quedar? X es igual a la raíz cuadrada de 32. Muy bien. Ahora, me toca a mí. Yo voy a hacer... Me gustaría que tú intentaras hacer este. Yo voy a hacer el D. ¿Cómo sería este, Marcia? Mm, Este está más interesante. sería 6 al cuadrado 6 al cuadrado, ok. Aquí va a ser es igual. igual a X al cuadrado más 3 al cuadrado Más 3 al raíz de 2, cuadrado ¿verdad? Mm, a ver, voy a tener que copiarlo. Me está quedando 6 al cuadrado es igual a x al cuadrado más más... Es que 3. ahí se pondría el cuadrado en el 3 en el... No sé, ¿en dónde se Ajá. pondría ese cuadrado? ¿Cuál cuadrado? No te entiendo la No, no, pregunta. no, nada, nada, nada. Acuérdate que el cateto completo es 3 raíz de 2. Completo. Entonces, si tú lo vas a elevar al cuadrado, estás elevando las dos expresiones al cuadrado. Las dos. Entonces, te está quedando hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más ese 3 raíz de 2 al cuadrado. Ahora, si yo tengo 3 raíz de 2 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual eso, Marcelo? Ah, se elevaría al cuadrado el Pero 3 ¿quién con quién se eleva al cuadrado? el 3 El 3 lo elevo al cuadrado ¿por quién? por raíz de 2 al cuadrado. Por raíz de 2 al cuadrado. Ese cuadrado cancela la raíz y esta que va a ser igual. ¿Cuánto es 3 al 3 al cuadrado? cuadrado por 2 Exactamente. ¿Cuánto es 3 al sería cuadrado? 9 de 11. 9, 11, ¿seguro? No. No, 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 no. Ajá. 9 por 2, 18. 18. Cuidado con ese detalle. Muchos de mis estudiantes también se caen ahí y yo les comento. Es una multiplicación. A por B elevado a la n es a la n por b a la n. Entonces, fíjate aquí, ¿cuánto es c al cuadrado? Marcelo, 6 al Ah, cuadrado, 36. 36. Entonces te va a quedar 36 es igual a x al cuadrado más este 3 raíz de 2 al cuadrado es igual a 18, A ¿cierto? 18. Ahora, si yo quiero despejar x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Sería en raíz en X y raíz en... No, pero no te adelantes. Acuérdate No, que tendría que cuando... primero pasar el 36 exactamente. a Fíjate, pasar el restar 36 o pasar el 18. el 18. El 18, muy bien. Este que está aquí lo paso para el otro lado. ¿Cuánto es 36 menos 18? Ah, 18. 18. Entonces, fíjate aquí, elevo raíz del lado izquierdo, elevo raíz del lado derecho. Este cuadrado, cancela la Se raíz, te elimina. está quedando x es igual a la raíz cuadrada de 18. 18. Este ejercicio considero que tiene nivel, porque el alumno tiene que saberse, primero el teorema de Pitágoras, segundo saber aplicar las propiedades de potencia y también saber aplicar las propiedades de raíces. Muy bien. Ahora, el último ejercicio lo voy a hacer yo. Este también está interesante. Aquí tiene 3 raíz de 7. 3 raíz de 7. Este cateto vale 5. O vale raíz de 5, no veo. Raíz, ¿verdad? Sí, es raíz Marcel. de 5. Ya, raíz de 5 y este vale x. Ya, este ejercicio sí está bueno. Sería igualito. Aplicas el teorema de Pitágoras. Sería No te, 3 raíz de 7 al cuadrado.
3 raíz de 7 al cuadrado. Muy bien. ¿A qué va a ser igual? Raíz de 5 al cuadrado por x al Raíz cuadrado. de 5 al cuadrado más, Ah, más x al ujú, cuadrado. más x al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿sabe qué me está escribiendo? Ya va. Uy, ya va, no, todavía no. Tengo 3 raíz de 7 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo simplifico ese 3 raíz de 7 al cuadrado? Pondría elevar al cuadrado al 3 y a la raíz de 7. Muy bien, sería 3 al cuadrado 3 al por raíz cuadrado de por raíz de 7 al 7 al cuadrado. cuadrado. Este cuadrado cancela la raíz y esto Cancela va a la ser raíz. igual a... ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 6. 3 al cuadrado es 6. No, perdón, 9, 9. Me confundí. 9. Sería Ah, 9 por ¿quién? por 7. Por 7. ¿Y 7 por 9? 63. 63. Entonces, esto que está aquí, Es simplemente 63. me está quedando como 63. Ahora, este cuadrado cancela la raíz, A la raíz. me quedaría 5. 5 5 más más x al x al cuadrado. cuadrado. Ahora, ¿cómo despejo la Luego variable x? ese 5 se pasa a restar al 63. Exactamente. Entonces vamos a colocar aquí que este 5 lo paso para el otro lado. ¿Y cómo te va a quedar? 63 Sería 58. menos 5, que eso me da 58. 58. X al cuadrado es igual a 58. 58. Y eso sería raíz en X. Elevo Raíz en raíz, X se cancela y se te quedaría cancelan los que x 58. es igual a la Raíz de raíz 58. cuadrada de 58. Una pregunta, Marcelo, ¿el profesor exige que lo simplifique hasta la mínima expresión o tú consideras que está bien así? No, no, está bien así. Está bien así. Ya, perfecto. Entonces, fíjate que eso mayormente lo que tienes que aplicar es eso. Saber despejar la variable que te piden, así tenga radicales. Ahora, vamos a voy a borrar esto y voy a colocar aquí en pausa. Vamos a hacer ahora el 2. Ahora, con el ejercicio 2, yo voy a hacer el primero. ¿Cuál ejercicio quieres que yo haga, Marcelo? En el 2, yo voy a hacerlo. Solamente vamos a hacer 3. Solo 3 de aquí. ¿Ya con eso? Ujú. La El A. Ok. Yo voy a hacer el A. Ya. El A, por ejemplo, lo primero es dibujar mi triángulo rectángulo, obviamente. Coloco aquí mi cateto, coloco aquí mi cateto, coloco aquí mi hipotenusa. Y fíjate aquí, dice, si B y C son las longitudes de los catetos, entonces, es decir, este cateto vale 4 centímetros. Este cateto vale 3 centímetros, ¿cierto? Porque son catetos. Ahora, la hipotenusa, no sé cuánto vale. Lo voy a colocar aquí como X. Entonces, ¿a qué va a ser igual el teorema de Pitágoras? Va a ser la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? ¿Marcelo? X sería igual Ujú. a 4, X va a ser igual a 4 al cuadrado 4 al cuadrado, muy bien, más 3 al más cuadrado. 3 al cuadrado. Exactamente. Entonces, este lo elevo al cuadrado, este lo elevo al cuadrado. Entonces, a la final, X, ¿a qué va a ser igual? 4 ¿Y por X no 4. sería al cuadrado? Claro, muy bien, grave error, gravísimo error. Si no coloco la hipotenusa al cuadrado, está súper malo. Tienes razón, entonces sería x al cuadrado es igual a, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Va a quedar 16 más, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Cuánto es 16 más 9?
25. 25. Ahora, ahí está elevado al cuadrado. ¿Cómo hago Se para pasaría cancelar la esa raíz. raíz? Repite, por favor. La raíz a la X y al 25 y Elevo lo raíz a sacas. la X, elevo raíz al 25. Este cuadrado cancela la raíz. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando 5. X es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Muy bien. Ahora, otro ejercicio que quieres que yo haga. Acuérdate que yo voy a hacer 3. Yo voy a hacer 3. Y luego Y luego tú vas a hacer 2. Tú vas a hacer 2. el F. Ya, si yo hago el F, tú eres vivo, Marcelo. Si yo hago el F, no voy a hacer entonces el E. Nada de vida. El F es uno de los más complejos, pero está bien, yo voy a hacer ese. Fíjate aquí, voy a tener que borrar porque necesito espacio. Esto que está aquí, lo voy a hacer fin de pantalla, te lo voy a pasar en un momento. Ahí. Ahora, fíjate aquí, voy a borrar esto y voy a utilizar el mismo triángulo. Vamos a aprovechar que tenemos ya el triángulo. Esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar y voy a borrar este cateto. Voy a borrar este cateto y voy a borrar la hipotenusa. Ahora, ¿qué nos dan en el F? Nos dicen B es igual a 2 raíz de 2. Bueno, vamos a suponer que B es este. Están dando 2 raíz de 2 centímetros. Y ahora nos dicen C es un cateto o una hipotenusa. No, B y C son longitudes de los catetos. Ya, entonces 3 raíz de 2 va a ser también un cateto. ¿Cuál va a ser mi incógnita? La hipotenusa. Aplico directamente el teorema de Pitágoras. Eso lo coloco aquí. Y vamos a la mayúscula Pitágoras. Te pregunto, Marcio, con el teorema de Pitágoras, ¿cómo me quedaría en ese ejercicio? ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras en ese ejercicio, Marcelo? Marce, ajá. Marcelo, atento. ¿Cómo aplico el teorema de Pitágoras en este ejercicio? Ah, Ujú. Fíjate que este ejercicio está interesante porque los catetos son con raíces, son radicales. Repito la pregunta, ¿cómo aplico el teorema de Pitágoras? Marce. Ya, fíjate aquí. Simplemente voy a aplicar lo que nosotros hemos visto, que nos dice que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual ¿a quién? A esa hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces me va a quedar x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Te pregunto, Marcia. 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 2 raíz de 2 al cuadrado? ¿A qué es igual? a, a raíz de 2. A raíz, No, seguro. a 2 elevado al cuadrado A 2 elevado al cuadrado, muy bien. por Por
O sea, vas bien, sería 2 elevado al cuadrado por... ¿Cuánto? Ujú. Repito la pregunta, 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Ah, por, por Acuérdate, 2 aplico... al cuadrado. Ajá, 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. exactamente, por raíz de 2 al cuadrado. ¿Qué se va a cancelar ahí, Marcelo? El 2 y la Se va a raíz. cancelar este 2 con esta raíz. ¿Y qué es lo que te está quedando? Bueno, 2 al cuadrado, 4. Te va a quedar 4 por 2 y 4 por 2, 8. Entonces, simplemente este cateto lo podemos simplificar. En vez de colocar todo eso, simplemente le coloco 8. Entonces, 8 más. Voy con el otro. Voy con el otro. 3 raíz de 2 al cuadrado. ¿Cómo lo simplifico, Marce? ¿Cómo simplifico 3 raíz de 2 al cuadrado? Sería 2, 3 al cuadrado por 3 raíz al de 2 al cuadrado. cuadrado por raíz de 2 al Cuadrado. cuadrado. Este cuadrado cancela la raíz y te está quedando 3 al cuadrado, 9. Y 9 por 2, 18. Entonces simplemente este cateto lo voy a colocar como 18. Entonces, ¿qué hago? Simplifico. ¿Cuánto es 18 más 8, Marcel? 18 más 8, 26. 26. Entonces, ¿qué hago? Elimino ese cuadrado. ¿Cómo elimino el cuadrado? Aplico raíz. Raíz del lado izquierdo, raíz del lado derecho. ¿Qué hago? Este cuadrado cancela la raíz y te está quedando x es igual a la raíz cuadrada de 26. Entonces, esa es la manera correcta cuando nosotros estamos trabajando un teorema de Pitágoras y tenemos catetos con radicales. Esa es la manera correcta. Ahora, ¿qué otro ejercicio deseas que me toque a mí? Que no sea el que te dije, ojo. Otro, escoge otro. Porque ese sí te va a tocar a ti sí o sí. Voy a borrar esto. Ajá, fíjate. Puedes escoger que no sea el E. Todos menos el E. Obviamente ya el A y el F ya lo hicimos. ¿Qué otro? Borrar esto. Borrar esto. Esto. Borrar Ya, este. ya terminó, ¿no? Ya. Para terminar, quiero que tú hagas el ejercicio. ¿Te parece? Con eso ¿Un terminamos. ejercicio? Si lo haces bien, si me haces bien este ejercicio, terminamos. Ya. Ajá, pero quiero que lo hagas tú. Por ejemplo, el E. ¿Puedes escribirte en la pizarra? Ya. Ya, te voy a dar para que pruebes. Perfecto, ahí. Ahí está escribiendo ya. Ajá. Ajá, quiero que hagas el ejercicio E. Te están dando que A vale 2 raíz de 3 y C vale 3 raíz de 5. Fíjate, 2 raíz de 3 y el otro vale 3 raíz de 5. ¿Tú consideras, Marcelo, te hago la siguiente pregunta, que si tú haces eso en el examen, estaría bien? Sí.
Fíjate, muchos alumnos se caen por no leer el examen. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice arriba? Comenzando la pregunta. Que A es 2 al No, 2 A. ¿Dónde dice A? Sí. Dice sí. ¿Quién? si B, C son longitudes de los catetos. Longitud de los catetos. Y A es la longitud de la hipotenusa. Entonces, tú resuelves ese ejercicio y ya estaba malo. Todo estaba malo. Porque estás colocando un cateto en vez de colocar la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Leer el problema. Luego de que leas el problema, coloca los datos. No por hacerlo apurado, como ahorita. Fíjate que ahorita ese pequeño error ya no te hubiese dado. Entonces, 3 raíz de 5 es un cateto. A es la hipotenusa, muy bien. Entonces, la incógnita sería el otro cateto. Ese es sin interrogación. O es un 3. Es un 2. Ya, no es un 3. Ya. Sería entonces hipotenusa al cuadrado es igual, entre paréntesis, más x al cuadrado. Muy bien. La hipotenusa. Esto sería. Ujú. Sería ah, 2 raíz de 3 al cuadrado. sería 2. Acuérdate el paréntesis, importante, colocarle su paréntesis. Sería 2 al cuadrado, muy bien. El paréntesis, ven para ayudarte ahí. Hay un pequeño detalle. A ver, a ver. Solamente te va a ayudar en ese pequeño detalle. El paréntesis va aquí. Ya, vas bien, vas bien. Sería raíz de 3 al cuadrado. Muy bien. Y Voy a estos colocar esto para acá. cancelarían. Ujú. Se Se cancela. cancela el cuadrado con la raíz. Muy bien. Te está quedando 4. 4 por 3. Muy bien. Igual a 12. Ahí me. No, pero está bien. Acomódalo, bórralo, por favor. Colócale el 12, por eso parece un 1. 1 y el 2. Perfecto. Entonces ya sabemos que 2 raíz de 3 al cuadrado simplificado es 12. Ahora, 3 raíz de 5. Ese es más complejo. 3 raíz de 5. Sí, ay, no borré esto. Ya bueno, Ya, ya. yo lo borro. Tranquilo. Ya. Ya, entonces sería Te así. faltaría simplificar cuánto es ese 3 raíz de 5. Ujú. 3 al cuadrado por raíz de 5 al cuadrado. 3 al cuadrado, que es igual, Marce, 9 ¿por quién? Por 5. 9 por 5, 45. Muy bien, Marcelo. Ay, ahí me salió grande. Te dio 45. ¿Está mal? Ya va, ya va. ¿Qué estamos haciendo mal? Espérate, vamos a analizar, porque hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Espérate, no nos puede dar la hipotenusa, no nos puede dar una raíz negativa, si no, no existe. A ver, si B y C son longitudes de los catetos. Ya, o sea, B y C son catetos. ¿Tú estás haciendo cuál ejercicio, Marcelo? El E, ¿verdad? Sí. Ya. Los catetos sería C, este sería un cateto. Está bien, 3 raíz de 5. Más el otro cateto y ya es la hipotenusa.
Ok, 4 por 3, 12. Ya. Está bien que te colocaron este ejercicio. Ah, ya, pero ¿está bien lo que hice? Sí, sí, porque estás aplicando el teorema de Pitágoras. Está bien. Ah, Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Está bien. ya. Así es. Pero si hay un detalle, o sea, continúa. Sigue como Sí, va. pero ¿es error mío o qué? No, no es error. O sea, simplemente vas a llegar a una respuesta. Sigue simplificando para que veas qué te va a dar. Ya. Sigue simplificando. ¿Qué les está quedando? X al cuadrado va a ser igual a 12. No, 45 no, no seas vivo. Mm, mm. 45 no, no seas vivo. Ese 45 está positivo y pasa para el otro lado Negativo. negativo. Entonces va a ser 12 menos, ¿Qué? O sea, sería menos 45 más 12. exactamente, menos 45 más 12. Muy bien. O que es lo mismo decir, Marcelo, 12 menos 45. Entonces, si los diferentes se restan, ¿cuánto es 45 menos 12? Ah, Y se coloca el signo del mayor. sería menos Ojo, 33. menos 3. Entonces, coloco ahí x al cuadrado es igual a menos 33. Aquí es donde viene la parte interesante. ¿Por qué? ¿Cuál sería el último paso para terminar el ejercicio? Aplico la raíz, que no la estoy viendo. Ajá, raíz de menos 33. Entonces, aquí te falta este detalle. O sea, esto es aquí un cuadrado. Este cuadrado Ah, sí, un cancela la cuadrado. Ahí se raíz cancela. y te está quedando x va a ser igual a menos, perdón, vamos a colocarlo aquí arriba mejor para que se vea. Espérate. Te está quedando al final que x es igual a la raíz cuadrada de menos 33. Te pregunto, Marcelo, ¿eso está definido? ¿Lo puedo calcular en los números reales? No, ¿Sí o no? Tampoco tienes que inventar. Simplemente no decir sí sé. o no. No, No, ¿verdad? No hay un número real que al yo sacarle la raíz me genere un número negativo. Por ende, este cateto no está definido. Simplemente no existe. Para esas medidas que me están dando, no, fíjate que no me da. Y estamos haciendo bien el ejercicio. Porque fíjate, me están diciendo que 2 raíz de 3. Fíjate por qué no te da. Aquí te lo demuestro. 2 raíz de 3, Marcelo, 2 raíz de 3 equivale, cuando lo aproximamos, equivale a 3,46. 2 raíz de 3. Pero 3 raíz de 5, ¿sabes a cuánto equivale? no. 3 por raíz de 5. Ese equivale a 6,70. 6,70. Te pregunto, Marcelo, ¿por qué entonces no me da el teorema de Pitágoras? Ahí claramente te das cuenta el por qué. ¿Por qué no te da el teorema de Pitágoras? ¿Por qué? Sí, fíjate, ¿cuánto vale el cateto A? 3 raíz de 3, 5. 3,4, ponle, 3,4. ¿Y cuánto vale? Perdón, el cateto A no, es la hipotenusa. 3,4, la hipotenusa. ¿Y cuánto vale el cateto C? 6,70. 6,70. Te pregunto, ¿un cateto puede ser mayor que una hipotenusa? No. Nunca. Entonces está mal el problema. Entonces está mal el problema, está mal diseñado. ¿Por qué? Porque
Fíjate aquí, te lo demuestro rápidamente. La hipotenusa al cuadrado siempre va a ser la suma del cateto 1 más el cateto 2 al cuadrado. A cambio, si yo despejo un cateto, quiero que te des cuenta que va a ser la diferencia. Siempre, Marcelo, que con eso voy a finalizar, siempre la hipotenusa va a ser mayor que el cateto, por eso. Porque los catetos, cuando yo voy a conseguir los catetos, te das cuenta que es una diferencia. Si yo calculo b al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Te das cuenta de ese detalle? Entonces, la hipotenusa siempre va a ser la suma de los catetos. A cambio, el cateto va a ser la diferencia. Por ende, siempre siempre la hipotenusa va a ser mayor que A y mayor que B. Entonces, este ejercicio está interesante porque ¿qué hubiese pasado si te da esto en el examen? Tú dices, está malo. No, lo que hice yo está malo, ¿cierto? Pero no, lo colocaron a propósito para que el ejercicio te diera un valor negativo. Simplemente le coloca al profesor, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque siempre debe de pasar esto. Siempre debe pasar que la hipotenusa sea mayor que el cateto 1 y que la hipotenusa sea mayor que el cateto 2. Siempre, el lado más grande de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. ¿Tienes alguna duda, Marcelo, con respecto a la clase del día de hoy? No.